Bienvenidos a Reencuentro Histórico. Hoy vamos a repasar cómo el caudillismo y el militarismo han dominado la política venezolana desde el siglo XIX hasta hoy. La mayor parte de la historia de Venezuela han sido dictaduras. De los más de 200 años de historia republicana, solo tuvimos una democracia interrumpida durante 40 años, los que van desde el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958 hasta la llegada de Chávez en 1998. Yo me atrevo a decir que los dos factores más característicos de la historia política venezolana son el caudillismo y el militarismo. En el siglo XIX gobernaron puros caudillos militares, desde conservadores como José Antonio Páez y Carlos Soulet, hasta liberales como Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco. La excepción a ese caudillismo militarista fueron los gobiernos civiles de José María Vargas y Manuel Felipe Tovar, ambos muy breves, por cierto. Algo en lo que quiero hacer hincapié es en la desgracia que supuso para el país la dinastía de los Monagas, especialmente el primero de los tres, José Tadeo Monagas, que en su afán de controlar el poder se atrevió a mandar a sus militares a entrar al Congreso y fusilar a varios de los diputados. Ese hecho convirtió al poder legislativo desde ese momento hasta la actualidad en los monos del circo del poder ejecutivo. Haré un resumen de los presidentes venezolanos desde el siglo XX hasta la actualidad. En 1899, Cipriano Castro asume el poder luego de liderar una revolución restauradora, un movimiento militar en el que 60 gochos marcharon desde Colombia hasta Caracas y tumbaron al gobierno de Ignacio Andrade, quien por cierto había hecho fraude en las elecciones que lo montaron en el poder. Cipriano Castro se fue a hacer una operación en Europa y dejó a su compadre Juan Vicente Gómez a cargo de la presidencia. Pero apenas el barco zarpó de La Guaira, Gómez le tumbó el puesto, quedando a cargo del país durante 27 años y acabando con los demás caudillos regionales para quedarse él como el único caudillo nacional. Después de la muerte de Gómez, hubo dos gobiernos militares de transición, presididos por Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Seguidamente iba a asumir un civil llamado Diógenes Escalante, que era el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, y era del agrado de todos los sectores, tanto el militar como el Partido Acción Democrática. Pero ese señor, días antes de asumir, se dieron cuenta que tenía problemas mentales y eso se lo impidió. Entonces un grupo de militares, en conjunto con los adecos, dieron un golpe de Estado y establecieron una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, para luego hacer unas elecciones que convirtieron en presidente a Rómulo Gallegos. Este periodo se conoció como el Trienio Adeco. En 1948 esos mismos militares se le voltearon a los adecos y dieron otro golpe de Estado, estableciendo una junta militar de gobierno que presidió Carlos Delgado Chalbot. Esta fue en un inicio una dictadura poco represiva, por lo que recibió el nombre popular de la dicta blanda. A Delgado Chalbot después lo secuestraron y lo terminaron matando. Quedó en la presidencia el civil Germán Suárez Flamerich, hasta que finalmente llegó al poder el general Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1958 cae la dictadura y se instaura un periodo democrático de 40 años, hasta que gana las elecciones presidenciales Chávez en 1998. Empieza a desmontar la democracia desde adentro, muere de cáncer dejando en el poder a Maduro. Y el resto es historia por hacer. Voy a culminar con una breve reflexión. La historia venezolana parece un ciclo que se repite. Líderes que prometen libertad, pero terminan aferrados al poder. Sin embargo, la misma historia nos enseña que ningún régimen, por más autoritario que sea, es eterno. Así como cayó Gómez, así como cayó Pérez Jiménez, también caerá Maduro, porque las dictaduras siempre aparentan ser invencibles, hasta que dejan de serlo. La rueda de la historia sigue girando, y más temprano que tarde volveremos a escribir una nueva etapa de nuestra libertad. Hasta la próxima, que el conocimiento de nuestro pasado nos prepare para no repetir los mismos errores.